les va? Bienvenidos al programa de actualidad de la provincia de Buenos Aires, donde hacemos foco desde hace muchísimos años en nuestra región oeste. Le damos la bienvenida, los saludamos, los abrazamos. Estamos en vivo, lo podéis comprobar o lo puede comprobar a través de nuestras vías de comunicación. Lo primero que voy a hacer esta noche es presentar a mi compañero de trabajo, Norman Díaz. Muy contento él por el triunfo deportivo. Norman, se dio. Tranquilo, no le tenía fe. Tranquilo. Cautela, pero sí, se dio. Tranquilo. Los Andes ganó la primera, el torneo de apertura. el primer paso. Nada más el torneo de apertura, exactamente. Bueno, felicitaciones. Gracias, muy Disfrutalo. amable. Una vez me dijiste, por ganar un partido de un reducido, disfrutalo. Hay que estar tranquilo, sí, ni hablar. Pero hay que estar tranquilo, nada. No pasó nada más que un pequeño pasito hacia el éxito. No querés aflojar. Nada. Me parece muy bien. 4 o 5 años de frustraciones continuadas son, así que... Es muy difícil bancar en esa categoría un club como los Andes. Bueno, a todos los amigos que nos están mirando de la zona sur, un abrazo gigante a todos los hinchas de los Andes por este triunfo. Y bueno, ojalá que se pueda dar dentro de algunos meses, podamos estar diciendo Morón y los Andes se vuelven a enfrentar en la B Nacional. Esto significa que Morón generó cierta duda, ¿no? Una gran duda que pueda ascender. Sí. O sea que es muy probable que el año que viene nos veamos en la mantenga la categoría, por lo menos, digo. Sí, holgadamente y sin problema. Ahora, qué raro que son los partidos del ascenso. Cada vez más raro. Tienen un tufillo tan extraño. Bueno. Más madera. No profundicemos. Déjalo ahí. Semana importante, Norman, bueno, por todo lo que se vive en nuestra República Argentina, lo que pasó ya hace una semana aproximadamente, mañana se va a cumplir una semana de la aprobación de la ley bases en el Senado Nacional y lo que significó la movilización en la vía pública, con lo que muchos teníamos la sensación que iba a terminar como terminó, porque es de manual, muchachos. La verdad que esto es de manual. Ha pasado durante el gobierno del macrismo, movilización popular que se daba en la calle, terminaba de esta forma. Bueno, una vez más se vieron las consecuencias de la represión, en algunos casos desmedidas, ¿sí? A personas mayores, a manifestantes que lo hacían con total tranquilidad, a estudiantes, jóvenes. Bueno, vimos a través de los diversos canales de televisión que por suerte realizaron una excelente cobertura y registraron momentos donde precisamente la policía excedió su trabajo. Todavía no sabemos por qué despejó la plaza de Congreso, pero bueno, esto que parece que sucedió y pasó hace ya un año atrás, pasó hace menos de una semana y trajo como consecuencia la detención de muchísimas personas, que también se podía comprobar a través de los medios, documentos. Hoy esto es una herramienta de trabajo, pero también genera permanentemente, no solo a los periodistas, sino a cualquier ciudadano, un material que puede ser una foto, una filmación, para poder dar vuelta las mentiras. Y la mentira que tiene que ver con las detenciones de 33 personas, que, bueno, hoy ya son muchísimas menos. Ahí tenemos un video que seguramente vamos a estar compartiendo mientras les contamos a nuestros televidentes que acaba de resolverlo esto la jueza María Romilda Servini de Cubría, la liberación de 11 de las 16 personas que permanecían privadas de su libertad. El fin de semana se fueron a su casa 17, quedaban 16 de las 33. Hoy la jueza resolvió que 11 de esas 16 se vayan por falta de mérito. ¿Falta de mérito qué significa? Que no hay pruebas para adjudicarle ningún delito. Que no hicieron nada. No sé si no hicieron nada, por lo menos no hay prueba para adjudicarle ningún delito. En concreto... No hicieron nada, entonces. Sí, por lo menos para la justicia no hay elementos para adjudicarle ningún delito, reitero. Incitación a la violencia colectiva era la imputación formal que les espetó directamente a través de un expediente judicial el fiscal Carlos Stornelli. ¿Sabe lo que significa eso? Incitación a la violencia colectiva no es ni más ni menos que terrorismo. Es eso. Les adjudicó terrorismo. Entre las personas liberadas hoy están María de la Paz Cerruti, docente de Historia de Merlo, y Lucía Puglia, una estudiante... Vemos, discúlpame que te interrumpo, vemos las imágenes, lo que estamos viendo en este momento, que es esta ciudadana del municipio de Merlo, transitando por la vía pública. Acercándose hacia las policías que la estaban esperando ahí. Cruzando por la senda peatonal. Exacto. Y así la detuvieron. En esas condiciones la detuvieron. Y Lucía Puglia es la otra que estaba detenida, por la que se reclamaba también la liberación. Ella es estudiante de letras de la UNAUR, la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, ambas se recuperan la libertad, se van del penal de Seiza,
penal de Seiza. Sí. Ahí las habían mandado y bueno, en este momento se están reencontrando con sus familiares. Quedan 5 personas detenidas, entre ellas hay 2 que son acusados directamente por haber incendiado el auto de Cadena 3, la radio cordobesa, una imagen que a todos nos indignó y que, bueno, fue quizá la simbología de la violencia que se vivió esa tarde. Y que quizás también se buscó, ¿no? De alguna manera. Exacto, por sí, parte sí, sí. de las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia y quizás de algún alto funcionario del gobierno nacional. Cambiamos rotundamente y damos vuelta a la página. Daniel Larrache, buenas noches, ¿cómo te va, Daniel? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto. Hola, bienvenido. Bueno, no hay plata de Milei en diciembre, cuando apenas asumió la presidencia de la Nación. A 6 meses de gobierno, la paralización de la obra pública en la provincia de Buenos Aires, y yo diría en todo el país, ¿no? Pero que aquellos que vivimos en el conurbano y en el resto de la provincia lo padecemos y se vive. Obras que estaban iniciadas por la gestión anterior, que fueron cortadas inmediatamente, otras que estaban previstas, proyectadas, licitadas, inclusive, bueno, una paralización total. Y veíamos esta mañana una buena noticia, que desde el organismo que vos integrás, el Comirrec, bueno, hay un plan de obra para este año para algunos municipios que componen la cuenca del río Reconquista. Sí, a ver, me parece que esto es parte de un todo, ¿no? Lo que comentaban recién, la represión que se vivió en el Congreso con la sanción de la ley bases, que da base justamente, entre otras cosas, a la paralización de la obra pública nacional, no así la provincial. Digamos, la provincia de Buenos Aires continúa haciendo las obras públicas tan necesarias para poder vivir en una ciudad más digna, una ciudad mejor. Pero ante este escenario en el cual la paralización de la obra pública, que además de una decisión política, ya entiendo que implica también ya, y habría que analizarlo, los deberes de funcionario público de que las tienen paralizadas. Una obra pública paralizada es una obra que se destruye, es una inversión que hizo el Estado y que se empieza a deteriorar con el tiempo. Veremos cómo se sale de esa situación. Y en la provincia de Buenos Aires, como vos bien decís, continuamos con las obras que estaban en marcha. El gobernador ya anunció de que va a hacer todo lo posible para darle continuidad a aquellas obras que se financiaban a través del Estado Nacional, sí, en los municipios y en la provincia, pero del mismo modo hay que continuar con las obras que venimos ejecutando con financiamiento provincial. En este caso nos toca asumir con Martín Sabatella la autoridad de cuenca del río Reconquista, el Comirrec. Y eso son estas obras de las que hablabas, que hoy a la mañana pusimos en marcha 5 grandes obras en la región, de un conjunto de obras que buscan, digamos, y un conjunto de baterías de medidas y de acciones para poner al río Reconquista, mejorar la calidad ambiental del río, mejorar la calidad ambiental de la cuenca, el entorno de nuestras ciudades. Una de ellas está ligada al Camino de la Ribera, en la intersección, digamos, aquel tramo que une la Ruta 7 con la autopista del Oeste. Sí, una de las estrategias de trabajo es justamente poder ir desarrollando el Camino de la Ribera a lo largo, digamos, en las zonas donde se puede, digamos, porque el río Reconquista tiene por un lado el Camino del Buen Aire, que acompaña la traza en un sector, pero hacia la cuenca alta, digamos, más allá de la autopista del Oeste, hay que trabajar, digamos, así como hay el Camino de la Ribera del lado de Merlo, en este caso estamos complementando del lado de Moreno. Ese tramo se va a hacer entre la Ruta 7 y la autopista del Oeste, es lo que se firmó y se adjudicó en esta etapa. ¿Qué es lo que se va a hacer concretamente? La calle, la apertura del borde, del camino del borde, el mejoramiento del entorno, obviamente, de los barrios, la iluminación, las condiciones de accesibilidad, de tránsito, de toda esa barriada de Paso del Rey, muy necesaria. ¿Están replicando el proceso que llevaron adelante en el Riachuelo, desde Acumar? Sí, bueno, nosotros veníamos trabajando los 4 años que nos precedieron, junto con Martín, en lo que fue el trabajo en Acumar, y las cuencas en este sentido son, digamos, bastante parecidas, las problemáticas son bastante similares. Nosotros Martín le planteó al gobernador, cuando le propuso hacerse cargo del Comirrec, justamente
hacer una tarea como se hizo en Acumar, una tarea integral que incluye, digamos, obras públicas de saneamiento, mejora, digamos, de las condiciones del entorno humano, de limpieza del río, de limpieza de los arroyos, de control industrial, de fiscalización en materia de residuos. Digamos, es un conjunto de medidas que mejoran la calidad de vida de la gente, la calidad ambiental de la cuenca. Estamos en condiciones de hablar de poder sanear el río Reconquista, así como fue la experiencia de, como dice Norman, del Riachuelo. Sí, sí, por supuesto. A ver, ese es el objetivo, digamos, la creación no en 4 de años, está claro. No, por supuesto. A ver, estas acciones de saneamiento de cuencas urbanas, como son las de el Matanza Riachuelo, el Comirrec, y te sumo al Comilú, la cuenca del Luján, digamos, las grandes cuencas. Sí. Y ahora la recientemente creada de Las Piedras en la zona sur, en la zona de Quilmes. Son cuencas, digamos, urbanas que atraviesan el gran conglomerado del área metropolitana, por lo tanto recogen todas las problemáticas de esta ciudad que se fue desarrollando sin obra pública, sin inversión pública que acompañó el desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, las problemáticas se agudizan cuando vos no tenés agua potable, cuando no tenés cloacas, cuando tenés mala accesibilidad. Y en eso hay que trabajar fuertemente. Y en eso hace falta que esté el Estado, hace falta que la obra pública, y por eso lo que vos planteabas al principio. Yo recuerdo, creo que cualquier vecino o vecina de Morón y de la zona oeste recuerda, y no es malo, digamos, hacer un poco de memoria, cuando el problema era que el viejo Morón, yo esto lo conozco bien porque yo empecé en la función pública cuando Martín Sabatella fue electo intendente en Morón, luego, digamos, del gobierno de Rousselot y el escándalo de las cloacas, ¿no?, de Rousselot y Macri. Y los intendentes de la región oeste, que ya el viejo Morón se había dividido y era entonces Hurlingham, Morón y Ituzaingó, y se sumaba 3 de febrero, se empezó a hablar del sistema de la región oeste, el sistema cloacal de la región oeste. Se hizo, digamos, todo el proyecto y cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia y estatiza AISA, esa obra que habíamos desarrollado desde el punto de vista técnico, los intendentes de la región oeste, la asume AISA, y con inversión del gobierno nacional, con Néstor y con Cristina a la cabeza, se desarrolló esa enorme obra, digamos, que todavía está en ejecución, pero que nos permitió el año pasado terminar las cloacas en Morón, 100% de cloacas en Morón. De hecho, los últimos barrios fueron con financiamiento del Comirrec. Hoy estamos trabajando en agua y en cloaca en toda la región, en todos los municipios. Hoy es extraño pensarlo porque estamos haciendo obra pública desde el Comirrec, financiado por el Comirrec, ejecutados por la Dirección Provincial de Agua y Cloacas de la provincia de Buenos Aires, para que la usufructe, digamos, para que la haga funcionar AISA, la empresa nacional que Javier Milei y la ley Bases ponen como una de las empresas en la picota. Exacto. Por lo tanto, con inversión del Estado que se hizo. Ahí habría que ver también, ¿no?, porque esta discusión... Y digo, los viejos vecinos de Morón recordarán lo que significaba en términos económicos solventar la obra que proponía del negocio que era la red cloacal del negociado de Macri, Rousselot. Rousselot fue preso, Macri presidente. Y siguen hablando de que la obra pública no tiene que ser financiada. Y mucha gente de buena voluntad dice, a mí no me sirve la obra pública, a mí no me... Yo digo, a todos los vecinos de la región oeste, el agua y la cloaca. Y entendemos, y hay que entender, seguramente aquellas zonas, aquellos barrios donde todavía no llegó. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo pasa? Ahí está el problema, digamos. Y me parece que ahí hay una cuestión, una discusión económica de cuál es la capacidad de inversión y todo lo contrario a lo que se está haciendo hoy. Lejos de retirar al Estado de la inversión pública, la solución de los problemas de nuestra gente es más inversión pública. Después podemos discutir la eficiencia, después podemos discutir las prioridades, después podemos discutir... Ahora, pero nunca es con menos inversión pública, nunca es el privado haciendo lo que tiene que hacer el Estado. Hay obras también destinadas para Ituzaingó, pavimento y un desarrollo que tiene que ver con la reserva. Algo que viene demorado, ¿no? Sí, un viejo anhelo de los vecinos y las vecinas de Ituzaingó. La reserva natural. Puede desarrollar la reserva natural urbana al borde del río Reconquista, en la zona, digamos, delimitada entre la autopista y la calle Martín Fierro, todo el borde del río. Eso también, digamos, se firmó el contrato y se empieza, digamos, la construcción de
un centro de interpretación, un vivero, todo un paseo, digamos, para una reserva que tiene que ver con la reserva urbana, con usos urbanos. Parecida a la lógica a lo que es la reserva de Morón Sur, la reserva, digamos, que hace muchos años también con Martín y con Lucas Gui pudimos desarrollar en Morón Sur. Ese ejemplo, o la de Palomar recientemente, ¿no? La de Palomar recientemente. También desde el Comirrec estamos ejecutando, se firmó también hoy, la del Durazno en Marcos Paz. Estamos ejecutando la de General Rodríguez. Estamos discutiendo también y poniendo en carpeta articular con el SEANSE para la Reserva de San Martín. Digamos, la generación de estos espacios urbanos, digamos, de reserva de espacio verde, pero también, digamos, de posibilidad para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener un esparcimiento. Claro, tiene que ver con la recreación, con la cultura, con el deporte y hasta con el turismo, te diría también, ¿no? Sí, sin duda eso genera trabajo, genera mano de obra, pero sobre todo genera la posibilidad de vivir en una ciudad mejor, en una ciudad ambientalmente sustentable. Bien. No, Sí. vos sabés que pensaba, cuando hablaban de AISA, de las privatizaciones, 1,3 billones de pesos va a destinar el gobierno nacional al sistema ferroviario, por la emergencia ferroviaria que se acaba de firmar. ¿Para qué? Para poner en condiciones la empresa y venderla. Hablame de inversión pública, en definitiva, ¿no? Eso sería indemnizar a gente que quede en la calle. Exactamente. Bueno, entre si se otras privatiza cosas. AISA, se privatiza con el sistema Riachuelo, la mega obra Exacto. que nos tocó durante 4 años, que me tocó personalmente ser el coordinador general del crédito del Banco Mundial para el financiamiento de esa obra, que la dejamos los 2 colectores en el 98% de ejecución y la planta de tratamiento en un 80% de ejecución. Obra que tiene que ser terminada, obra que tiene que terminarse y ponerla en funcionamiento, porque eso va a empezar a plantear, digamos, el saneamiento integral del Riachuelo. Es lo que falta, la gran obra que faltaba para el saneamiento del Riachuelo, con una inversión de $1.000 millones pública. Es raro estar pensando que se la va a dar a un privado para que ese privado lo usufructe, corte la cinta y empiece a cobrar el servicio. Me parece que la Argentina se merece una discusión real, me parece que se merece una discusión mucho más seria que la que se viene planteando y por supuesto nosotros tenemos una posición muy clara, entendemos, digamos, que el Estado tiene que ser el garante y para eso tiene que invertir en obra pública mucho más de lo que se hace hasta ahora. ¿Qué tipo de controles hay, Daniel, y existen para fiscalizar o para poder controlar la no contaminación del río Reconquista? Sabemos que está en condiciones pésimas, ¿no? ¿Se puede controlar, por ejemplo, a las grandes industrias o a las industrias que están sobre la margen del río, que en muchos casos contaminan? Sí, a ver, en primer lugar, y en esto por eso te decía, es bastante parecido a lo del Matanza de Riachuelo, es identificar las causas de esa contaminación. El principal factor contaminante del río Reconquista son los desechos cloacales, los vertidos, digamos, de las cloacas que no existen en enorme cantidad, digamos, de barriadas que están sobre los arroyos y sobre los afluentes del río. Clandestinas. Conexiones clandestinas, conexiones, digamos, Pozo Ciego que van a la Napa y la Napa, digamos, porque es todo un sistema, no es solo lo que vemos, digamos, es cómo funciona el ecosistema por debajo, cómo está la Napa, cómo eso llega en definitiva al cauce de agua. Entonces, por un lado, la cloaca. Eso se resuelve de una manera que se dice de manera sencilla, construyendo cloacas, construyendo plantas de tratamiento, red gruesa y red fina de cloacas y conexión domiciliaria. Eso es rol indeclinable del Estado, porque cuando lo quiere hacer un privado, son los negocios que ya fracasaron en Morón, con Macri y con Rousselot, que ya fracasaron cuando privatizaron AISA, antes de AISA, Aguas Argentinas, que se dedicó a operar lo que había, a no invertir un centavo en el crecimiento de la red, a no brindar un servicio mejor, simplemente con lo que había, hacer un servicio rentable para la empresa, que no tenía ninguna rentabilidad ni mejora para la calidad de vida de la gente. Entonces digo, cloacas eso. Contaminación industrial, por supuesto, ahí hay que avanzar, estamos trabajando, estamos firmando también un convenio con el Ministerio de Ambiente de la provincia, que es la autoridad de aplicación, pero que tiene mirada sobre todo el territorio provincial. Desde el Comirrec ponemos la lupa particularmente en la cuenca, entonces eso nos da una posibilidad, digamos, de ir más continuo y más profundo, digamos, en el análisis y la selección de cuáles son
las empresas, digamos, que prioritariamente tienen que tener un plan de reconversión industrial, un plan que a través también el Ministerio de la Producción de la provincia y el Banco Provincia tienen una línea de crédito específica para estas tareas. Hay que incentivarlo, hay que trabajarlo. Es un momento difícil para la industria pyme, es un momento difícil hoy de la economía argentina, pero eso no justifica, digamos, que las empresas que estén contaminando lo puedan hacer gratuitamente, porque todo lo contrario de lo que decía el hoy presidente cuando era candidato, que decía que el problema de la contaminación se iba a resolver cuando los ríos tuvieran dueño. Una locura, como las muchas que dice el presidente que tenemos. Por lo tanto, nosotros creemos que esto es con más presencia del Estado, control y fiscalización del Estado y acompañamiento económico, financiero, a aquellos que tienen la obligación de reconvertirse. Entonces, en eso también vamos a trabajar con el ojo y con la focalización que el Comité de Cuenca puede poner en la zona. Lo mismo te diría, digamos, el otro factor contaminante son los residuos sólidos urbanos, que llegan al río, que es lo que se ve, contamina y que además es visible. Entonces vamos a trabajar en la mejora de la limpieza del espejo de agua, en la mejora de la limpieza de los arroyos, de las márgenes, de los cauces, porque eso también es muy complejo ver cómo muchos vecinos y vecinas viven permanentemente, digamos, en esa situación de vivir sobre la basura y con basura y con antes de fin de año te volvemos a invitar. Sí, con gusto. Si... La otra obra que pusimos hoy en marcha, en Costa Esperanza, en San Martín, frente al SEAMSE, justamente es la recuperación de un espacio que fue un viejo basural, al cual hay que removerlo, hay que limpiarlo, hay que sanearlo y transformarlo en un espacio público. Bueno, se vienen obras también para Hurlingham, pero no vamos a adelantar demasiado. Hoy publicamos algo de esto de Costa Esperanza, dice usted, lo nuestro fue de otro lado, o sea, del lado de 3 de febrero, un cementerio de autos que hay al costado del Arroyo Morón. Es una cosa imposible. No bueno, se puede... de eso tenemos ya varios identificados. Exacto. Y tenemos que empezar a trabajar con las autoridades judiciales, sobre todo, claro, porque ahí el problema es la lentitud de los trámites. Entonces, digamos, uno no puede recuperar muchas veces esos. Claro. Pero bueno, es para otro. Antes de fin de año vuelve a estar con nosotros para ver cuánto se avanzó de todo esto que acaba de decir. No. Gracias, Daniel, por estar con gracias nosotros. a ustedes. Bueno, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más actualidad. Ya volvemos. Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a veñalaum.unimoron.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia. El circuito de los medicamentos es toda una cadena de abastecimiento que asegura sobre todo la procedencia y la conservación del medicamento durante todo ese circuito. Se importan las materias primas, se elabora en un laboratorio, el laboratorio va a lo que se llaman distribuidoras, las distribuidoras van a las droguerías, que son como las minoristas que distribuyen a las farmacias, y de la farmacia va al paciente. Adquirí tus medicamentos en la farmacia. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Geriátrico del Dr. Obando. Más de 40 años brindando atención y servicio de alta calidad a adultos mayores. Un espacio en el que son escuchados, valorados y asistidos con visitas las 24 horas. Nuestro propósito fundamental es proporcionar el cuidado de nuestros abuelos y abuelas para que ellos se sientan contenidos y así conformar una gran familia. Hogar del Dr. Obando. Geriátrico. Cuidado y bienestar. Bueno, estamos al aire. Gracias por estar del otro lado, pero yo soy de Deportivo Morón. Norman es de Lomas.
No paran los mensajes de felicitaciones para... No deja, está bien. No se ganó nada. Norman, vamos a hacer a lo Chilaver. A lo Chilaver. Tú no has ganado nada. Dale, ahí está. Se ganó el torneo de apertura. Bueno, nada más, gracias por punto. estar del otro lado. Y los hinchas Morón necesitamos mimo, así que a no aflojar. Germán Tabela, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por Bueno, invitarme. felicitaciones antes que nada. Muchas gracias. Importante lo que se dio la semana pasada con la llegada del primer hotel a Parque Leluar. Costó, pero llegó. Así es, Con costó. todas las vicisitudes que plantea este bendito país en materia económica. Totalmente. Lo dijiste públicamente, lo dijeron también otros de las personas que forman parte del equipo de trabajo, que estaba proyectado unos años antes hacer la inauguración, pero no se pudo porque aparte hubo una pandemia en el medio, ¿no? Totalmente. Nada menos. Nos agarró la pandemia en el medio y con Daniel, mi socio, nos reímos porque transcurrir la pandemia es un acto de desafío personal y la transcurrimos muy bien, el país terminó recomponiéndose y terminamos inaugurando el hotel, gracias a Dios. Sí. Bien, y decíamos con las vicisitudes y los vaivenes de la economía de este país, ¿no? Que hoy nos levantamos con una realidad y quizás dentro de algunos días sea otra. Totalmente. Que es a lo largo de la historia de nuestro país. Sí, es ese cambio permanente que ya es una rutina, que el país sea tan dinámico. ¿Y todavía tienen ganas de seguir invirtiendo? Sí, yo creo que a nosotros nos genera oportunidades todo el tiempo, ¿viste? Porque el que se adapta más rápido a las nuevas reglas es el que mejor aprovecha los cambios. De ya que tenés que tener cierto ejercicio y cierta resistencia mental y un buen cardiólogo, pero Esas son las claves. pero la verdad es que nosotros consideramos todos estos cambios como un ejercicio que nos genera todo el tiempo tener una mirada dinámica y estar buscando oportunidades nuevas, ¿no? Yo quiero arrancar por el principio, pasarle un par de preguntitas. Claro. Primero, explíqueme qué significa ser desarrollador. Sí, porque nosotros decimos que nosotros no construimos, nosotros lo que nosotros desarrollamos ideas. Bien. Como habitante del oeste, yo particularmente en Parque del Luar, cuando yo nací, mi papá ya tenía una inmobiliaria en Parque del Luar de hace más de 60 años. Venimos viendo la transformación de la zona y sentimos por habitar en la zona qué cosas nos gustaría que nos pasen a nosotros y eso es lo que desarrollamos ideas. Y para desarrollar ideas nosotros armamos equipos de gente, equipos profesionales tanto en la construcción como equipos notariales o equipos de abogados o contadores. Salen a buscar cabezas para el proyecto, en definitiva. Totalmente. El que pone la plata, el que Nosotros lo piensa, el que lo ejecuta, Así es, el que lo lleva adelante. Bien. Y de lo que tenían inicialmente pensado a lo que se concretó, Sí. ¿es exactamente lo mismo con todos los vaivenes que hubo en el medio o tuvieron que modificar la idea en algo? No, yo particularmente tengo una visión de Parque Leluar que iba a avanzar más rápido y estos últimos años, un poco justamente con la pandemia, se demoró un poco, pero ya agarró una velocidad que no va a parar, ya es un polo automotriz, ya es un polo laboral. Nosotros inauguramos el primer hotel, te diría, del oeste, no solo del corredor del oeste. Atrás nuestro viene un hotel como el Hilton también, o sea que también Parque Leluar va a ser una plaza hotelera. Ya agarró una velocidad que no va a parar. La verdad que... y se ven los volúmenes de inversión y los proyectos nuevos que hay en ejecución y los proyectos que hay en aprobación en este momento en el municipio. Y son muy ambiciosos. Muy impresionado de la velocidad que sí está agarrando ahora. Bueno, lo tocás el tema cuando se habla de Parque Leluar, emprendimientos, el crecimiento que ha tenido la zona en materia inmobiliaria, en materia comercial. Bueno, están aquellos que dicen, nosotros hace muchísimo tiempo que vivimos acá, están con la gente que quiere preservar los árboles, por ejemplo. Claro. Hay, digamos, una forma de compensar, porque digo, el desarrollo trae aparejado, por ejemplo, Cemento. Por supuesto. tirar abajo un árbol, de mínima, por decir algo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Está contemplado eso? Sí, yo no digo que todas las miradas son iguales, yo tengo la mía. Yo creo que a nosotros el entorno natural claramente nos favorece, es algo que explotamos a favor, así que en lo personal, aunque suene demagógico, realmente los cuidamos. Nuestros desarrollos en general hacen sus replanteos arbóreos como corresponden, pero con respecto al desarrollo de Parque Leluar,
y que te comentaba que mi papá hacía muchos años estaba en la zona, mi papá era amigo de Antonio Leluar, y la avenida Martín Fierro ya era una ruta nacional, y ya Antonio Leluar en la década del 50 se imaginaba a la avenida Martín Fierro como con un desarrollo comercial, era una ruta que pasaban los colectivos. O sea que lo que está pasando fue lo que siempre se planificó en la zona, que Martín Fierro sea comercial. Lo que hay que cuidar es que no se vaya más allá de la avenida Martín Fierro. Y yo creo que no va a pasar. Creo que en eso estamos muy conscientes y también necesitamos que el municipio sea muy cauteloso y riguroso en ese sentido, ¿no? Bien. 69 habitaciones. Sí. El concepto es distinto, ¿no? Esto lo marcábamos en los últimos días en nuestro portal de noticias. Es tiene un sentido de aparte, no es un hotel tradicional. Sí. Nosotros estuvimos asesorados con la gente de la cadena Meriam. Queríamos que el pasajero que se aloje en el hotel sea un pasajero de una estadía media. Hay mucho parque logístico e industrial, no es un pasajero una noche o 2 noches. Sí. Entonces queríamos darle la mayor comodidad. Y en las habitaciones que no tienen un espacio más amplio, como para que tengas una barra para trabajar con una notebook, una pequeña cocina para poder comer en tu habitación, se te hace incómodo el transcurrir. Entonces preferimos, por más que sea un hotel de 3 estrellas superior, preferimos darle comodidad. Son habitaciones grandes de 30 metros. Y la cadena les pareció interesante que lo planteamos así. No nos lo exigieron, se lo planteamos nosotros, lo aceptaron y la verdad que estamos muy contentos con ellos y ellos también. Y cuando nace, discúlpame Norma, este proyecto también nació con algo que funcionaba o estaba a punto de funcionar, que era el aeropuerto de Palomar. Al igual que el Hilton, ¿no? Sí. El concepto era, bueno, pasajeros, aquellos que trabajan en las distintas aerolíneas, iban a ser a su vez pasajeros de los hoteles. Bueno, sabemos que hace 2 años el aeropuerto dejó de funcionar, no sabemos las actuales autoridades qué voluntad tienen, si volver a abrirlo o no, pero bueno, en definitiva, era una ecuación que hoy ya no está. No. La verdad que nosotros cuando planteamos este desarrollo fue mucho antes que ni siquiera sospechemos que se abrió un aeropuerto en Palomar. Cuando lo iniciamos y se abrió Palomar, nos sentimos bendecidos. Dijimos, tenemos un ángel guardián que nos cuida, porque que aparezca el Palomar a 5 minutos de nuestro hotel era increíble. Después, bueno, pasó lo que pasó, nos prometieron que Palomar nos iba a cerrar y se cerró igual. Sí. Pero cuando nosotros lo planteamos, hicimos nuestro estudio de mercado, que seguimos estudio de mercado que hizo la gente del Hilton, nosotros pensamos radialmente al Gran Buenos Aires, pero nosotros siendo por el buen aire, cuando se te consolide, que se termine de ampliar, estamos a 20 minutos de Seiza. Y a 20 minutos de Seiza, en un momento que a las mañanas o a la noche se hace difícil llegar a Ezeiza porque se colapsa Richeri, sobre todo por el crecimiento de Canning, es una opción sumamente interesante también desde Ezeiza alojarte en Parque del Bar, porque además de tener el mejor circuito gastronómico, tenés un circuito aeróbico, tenés un bosque y estás a 20 minutos de Ezeiza. Y por otro lado, la verdad que el cruce de Buen Aire, acceso oeste, es un cruce estratégico porque hay muchísimo desarrollo logístico e industrial. Y el hotel es mucho más corporativo que de pasajeros. A mí me interesa profundizar también un poco la mirada empresaria o desarrollista de este momento. Digo, usted recién hablaba del Hilton, va a llegar el Hilton. Ustedes no lo toman como una competencia, al contrario, como una oportunidad de más crecimiento para la zona y para ustedes mismos. Digo, totalmente, nos complementamos, nosotros apuntamos un público 3 estrellas, ellos van a 5 estrellas. Me parece que le hace bien a Hilton que estemos nosotros y viceversa. De hecho, también nos llevamos muy bien con los desarrolladores de ellos. Y definitivamente que Parque Loa se transforme en una plaza hotelera potencia definitivamente la zona. Bueno, lo dijeron el día de la inauguración. Pasaron casi una semana. ¿Se solucionó el problema que Denor no solucionó al momento de la inauguración? Lo digo públicamente porque lo dijeron ustedes, Sí. Algo insólito. Lo dijo Roberto, el presidente de la cadena. Estamos trabajando en eso. Todo lo que tiene el desarrollador privado es que cuesta mucho hacerse de los servicios públicos en Argentina. Lamentablemente no tienen la calidad que uno quisiera. Es una empresa privada, por si hay algún desprevenido. Nosotros hicimos la cámara en su momento cediendo la tierra, la construimos y bueno, vamos al ritmo que nos van pidiendo ellos. Creemos que lo vamos a solucionar rápido, estamos en ese tema. Estamos esperando el transformador para inaugurar. Exacto. ¿O ya pueden empezar? No, porque la energía que tenemos hoy no es suficiente para operar todos los ascensores,
podríamos operar una sola planta y queremos abrir o con las 3 plantas funcionando. Así que supongo que en semanas ya lo tenemos resuelto eso. Cuando esté funcionando es increíble, no, es increíble. Estas cosas pasan, por eso comenzaba. Y todavía más de los vaivenes de la economía, si a los empresarios, los privados les siguen dando ganas de invertir, ¿no? La verdad, es increíble. Tu mirada, Germán, en el bloque pasado hablábamos de la obra pública, de esta postura del gobierno nacional. Digo, tu mirada como un inversor, como una persona que está en el negocio inmobiliario y del desarrollo urbano. ¿Estás de acuerdo con esta paralización de la obra pública? Y en todo caso, si estás de acuerdo, ¿el sector privado está en condiciones de suplantar el rol del Estado? Yo tengo mi opinión personal y por supuesto llena de dudas, pero yo creo que es fundamental el trabajo en conjunto entre el Estado y los privados. Creo que nos necesitamos mutuamente, el Estado para regular y el privado para proponer y hacer inversiones. Me parece que va a ser muy difícil solamente en manos de los privados generar un desarrollo urbanístico. Veremos qué pasa. Es la propuesta de este gobierno, es la propuesta de una mayoría que lo votó. Y la verdad que también el Estado en su rol, apoyando con obra pública a los privados, en algunos casos también era cuestionable, ¿no? Pero yo tengo mis serias dudas. No creo que solamente los privados podemos llevar adelante el desarrollo urbanístico sobre todo por las regulaciones también, ¿no es cierto? Porque el privado tiene un fin en sí mismo, que es el fin de lucrar, de tener un beneficio, y el Estado tiene otro fin, que es el de regular y que haya un bien común, digamos. Bueno, sobre ese tema, algo planteó Adriana hace un ratito, pero le pregunto, cuando ustedes presentaron y arrancaron con el proyecto ante el municipio, ¿hubo que hacer mucha consulta, mucha audiencia con vecinos, con gente conservacionista de Parque del Lugar, o el proyecto avanzó de una directamente? No, primero quiero hablar del Estado municipal, que Ituzaingó. La verdad que nosotros hace muchos años desarrollamos, hicimos complejos oficinas, hicimos complejos comerciales, barrios cerrados, etcétera. Y de parte del municipio de Ituzaingó yo tengo más que palabras de agradecimiento porque nos han apoyado y también se han beneficiado con nosotros, ellos y nosotros con ellos. Porque eso es lo que hablaba de trabajar en conjunto. Por supuesto que ellos nos indican las normativas a seguir, hay que hacer impacto ambiental, es zona ecológicamente protegida, hay que hacer un relevamiento arbóreo, es un trámite que lleva su tiempo y sus requisitos, y nosotros ya lo conocemos porque desarrollamos hace muchos años ahí y lo sabemos hacer, así que no hemos tenido inconvenientes, pero siempre hemos respetado lo que nos han pedido ellos. Pero la verdad es que nosotros, te repito lo que dije antes, para nosotros conservar el bosque en Parque del Lugar es un diferencial único. No es algo que nos genere un inconveniente, a nosotros nos genera un valor diferencial que tengamos ese entorno de bosque. Así que en lo personal tampoco tuvimos un conflicto nosotros por tener que respetar las normas de ecología de Ituzaingó. Bueno, ¿y a cuánta gente va a emplear cuando esté funcionando a full? Sí, hay empleos directos y indirectos. Por lo pronto, el otro día que estábamos recorriendo el hotel con las autoridades municipales, estábamos la gente de la cadena ya capacitando y tuve la alegría de que casi todos los que estaban capacitándose eran del partido de Ituzaingó. Eso no es casualidad porque yo tuve la fortuna de estar presente, gracias por la invitación, y me consta que una de las personas de las que emplearon y que está ansiosa de esperar a comenzar a trabajar es de Ituzaingó. Bueno, no viene al caso contar el por qué la conozco, pero doy fe que es de Ituzaingó y está súper contenta, gente joven que con muchas ganas de empezar a cumplir con su primer laburo, ¿no? Ellos nos ayudaron incluso a reclutar personal. Ellos nos piden que por favor le demos prioridad a la gente de Ituzaingó. A la gente de la cadena le vino bárbaro porque tener gente local hace que tenga más fidelidad el empleado con su trabajo. Así que sí, que tenemos muchos empleados de Ituzaingó. No te decía el número exacto, pero creo que estamos en unos 30 empleos directos y otros tantos indirectos genera el hotel. Bueno, felicitaciones, y también tiene que ser un complemento de todo, la pata del Estado, los privados, y cuando hablamos de los privados, bueno, también consensuar, por ejemplo, con las empresas de transporte que circulan por la zona. Totalmente. Esto también es un reclamo del polo gastronómico, que allí emplea muchísima gente. Por suerte hay movimiento los fines de semana más que los días de semana, producto de cómo se vive lamentablemente en nuestro país, pero los empleados en muchos casos
no viven al lado de su trabajo en su gran mayoría, o en su totalidad, mejor dicho, se tienen que trasladar, y muchas veces las empresas de colectivo que transitan por el lugar a las 11 y pico de la noche cortan el servicio y después, bueno, se les complica el traslado de los empleados, y bueno, eso también habría que complementarlo de alguna forma entre el sector privado, que son las empresas de transporte, el municipio, bueno, ver la posibilidad de mejorar esas condiciones. Germán, felicitaciones nuevamente a todo el equipo de trabajo, bueno, porque la verdad es laburo para 30 familias directas y tantas otras indirectamente, y para ustedes también, que han apostado al crecimiento de la región y del país, ¿por qué no? Gracias. No, gracias a vos por invitarme. Un gusto. Bueno, nos vamos a la pausa. Enseguida nos ocupamos del municipio de Morón. Ya volvemos. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16.976, Aedo. Ituzaingó ya cuenta con Seguridad Me, una nueva herramienta para prevenir el delito que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store. Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzaingó. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por los mensajes dirigidos a Norman. Apareció uno ahí, dedicándole el mayor de los éxitos al Deportivo Morón. Pero bueno, dejamos el fútbol de lado, nos ocupamos de la actualidad política del municipio de Morón, un hombre de la oposición, un duro de la oposición. Francisco Moneda Ruiz, ¿cómo te va? Gracias. Hola Adrián, ¿cómo están? Hola, Norman, ¿cómo Francisco. están? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bueno, estás bien definido. ¿Te gusta ese rol del duro de la oposición? Somos un bloque que ha marcado posiciones intransigentes en el recinto. Nada que ver con el kirchnerismo, está claro. Nada que ver con los libertarios. Mira, nada que ver. A ver, acá lo que define es el oficialismo. Nosotros somos oposición al kirchnerismo y en esa oposición al kirchnerismo vamos a coincidir en algunas votaciones con otras fuerzas, principalmente por... De hecho, la han hecho. Por eso, digo, hemos, por ejemplo, hace poco votado en contra de la nueva prórroga del contrato de la basura, que para nosotros va a ser perjudicial para los vecinos y para la calidad del servicio e incluso para los trabajadores. No podemos estar
viniendo el intendente de la fuerza política que hizo alarde de una transformación del contrato de la basura, de la licitación modelo que hizo famoso al ex intendente Sabatella, no podemos permitir una prórroga de 4 años sin una nueva licitación y en la cual el intendente iba a tener casi 2 años de 2 mandatos sin que haya una licitación que dé transparencia y previsibilidad al servicio que van a recibir los vecinos. Creemos que 4 años de prórroga de la basura lo único que va a terminar haciendo es degradar el servicio, los camiones se van a ir digamos, degradando en su calidad. Entonces, la verdad es que en esas votaciones hemos coincidido con el oficialismo. Nosotros tenemos 4 grandes diferencias con el gobierno actual. Del intendente Gui, Martín Sabatella, ya no queda claro muy bien quién está gobernando Morón, pero tenemos 4 grandes diferencias. Uno, materia de seguridad. Creemos que el Estado local se ha corrido en muchos sentidos del tema de la seguridad. No puede ser que en el 2023 se haya invertido solo el 5,5% del presupuesto en seguridad. Creemos que es poco. En un segundo lugar, el espacio público. No puede ser que las áreas centrales de Castelar, Aedo, Morón estén ocupadas por la venta ilegal como en la época de Rousselot y por regentes del espacio público como en la época de Rousselot. Y una gran diferencia respecto al equilibrio fiscal. El intendente salió a decir que además es una mentira, que tuvieron superávit cuando el municipio tuvo un déficit de casi 10.000 millones de pesos en 2023 y creemos que eso es producto del excesivo gasto político que tiene el intendente, más de 2.300 millones de pesos en funcionarios, entre secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores, más de 600 millones de pesos en publicidad y propaganda del intendente. Entonces, la verdad es que, y además un crecimiento exorbitante de la planta de rentados políticos del intendente, que pasamos de 5.000 empleados públicos en el municipio a 8.000. Entonces, con además el año pasado habiéndose pulverizado el salario de los municipales. La inflación fue de 211%, pero el aumento del básico de los municipales fue del 75%. Entonces, los aumentos que están recibiendo los municipales este año es nada más para recuperar lo del año pasado. No está supliendo la inflación de estos meses. Entonces, si vos me preguntás, son esas 4 grandes diferencias: seguridad, espacio público, impuestazos, tasas y fundamentalmente la forma en que están manejando el Estado. Voy a quedar en la simple. ¿Rescatás algo positivo de la gestión? Mira, digo la simple porque viene la gente por ahí está esperando y decir, ¿es todo malo lo de Gui? No, sí. Yo creo que en algunas cuestiones de ambiente se ha hecho bien. Creo, sí, a ver, ¿qué tiene de bueno el Morón? Morón tiene algo de bueno que trasciende las gestiones, que es, todavía nos queda personal de carrera que ha dedicado su vida en áreas como educación, por ejemplo, o en distintas áreas de la administración en general. Vos te encontrás con personas que han dedicado su vida al servicio público y que quieren el lugar donde trabajan, que es la municipalidad. Y a mí me parece que la responsabilidad que tiene la política, más allá de ser oficialismo o ser oposición, es rescatar a los mejores del Estado para que el Estado esté al servicio del vecino. Y creo que es el principal crítica que yo le tengo que hacer al kirchnerismo, es que ha corrido el eje del vecino como centro de la discusión de la política y ha pasado a ser los acuerdos de la política. Y es donde uno está en desacuerdo y por ahí pone más énfasis. Pero si hay cosas rescatables, claro, en todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Y este no lugar en el que quedó el ex Juntos por el Cambio, ¿cómo te sienta? Mirando la política macro, también en lo local, obviamente, ¿no? Digo, vos sos un opositor, lo estás diciendo, Adrián, te definió un opositor fuerte y explicás los motivos, los por qué. Yo no te veo a vos en un discurso diciendo o comparando la recolección de residuos con una mujer violada, por ejemplo. Ahora, ¿en qué lugar están ustedes hoy políticamente? Mira, a mí me gusta mucho discutir políticas públicas. O sea, honestamente creo que lo importante es el centro de nuestra discusión o de la política, que es uno de los grandes déficits que ha pasado, y creo que parte de la autocrítica que tiene que hacer el ex Juntos es no haber sabido escuchar el mensaje de parte de nuestro votante que decía, che, pónganse de acuerdo, ofrezcan una alternativa, y no lo supimos hacer, y por eso la opción de cambio que ganó no es la que nosotros ofrecíamos. Pero haciendo esa autocrítica, yo creo que nosotros tenemos 3 años y medio, es la primera vez que tenemos mucho tiempo para sentarnos a pensar los que hacemos política en Morón, que llevamos muchos años haciendo política en Morón, qué le vamos a ofrecer a los vecinos. Esta vez no nos tocó gobernar, pero sí tenemos la responsabilidad de
pensarnos como un futuro gobierno en 3 años y construir esa opción u ofrecerle o tratar de ofrecerle a los vecinos esa opción. Eso es lo que discutimos siempre con nuestro bloque, que lo integramos con los concejales Magistochi, Faro y Ugarte Mendía, que fue nuestro último candidato a intendente, pero que también lo discutimos con otras fuerzas, que por ahí tienen posiciones más duras o en este contexto adscriben o al gobierno nacional o a otra fuerza. Yo creo que hay que ser muy plural en eso, siempre dentro de un marco de respeto, esto sí es así, y sobre todo donde lo que discutamos es la política pública. ¿Le estamos resolviendo algo al vecino o no le estamos resolviendo algo al vecino? Es lo mismo que pasa con el oficialismo. Si a nosotros el oficialismo nos traía una licitación que sea en 1 año, nosotros lo aprobábamos. Lo que no podemos hacer es convalidar 4 años de prórroga de la basura sin licitación, porque sabemos que va a haber, ya hoy cualquier vecino de Morón Centro va al área central y sabe que los cuadros de recolección o de limpieza no se hacen la cantidad de veces que se tienen que hacer. Entonces, si el vecino ve que hay mala calidad en el servicio de recolección, nosotros tenemos que plantear, no es que somos una oposición que no va a proponer alternativas. Y cito un ejemplo. Muchos vecinos nos dicen que las horas de policía adicional que se hacen en los destacamentos y las plazas de Morón muchas veces no encuentran al personal ocupado. Bueno, démosle a los vecinos la posibilidad de hacer una auditoría y mañana o por ahí la semana que viene estamos presentando un proyecto para que los vecinos puedan auditar cuánto de los servicios de policía adicional que paga el municipio para la seguridad en las postas y destacamentos y espacios públicos se puede hacer. Es decir, nosotros vamos a tratar... Cuando hablamos de los vecinos, es muy amplio. Sí. En todo caso, bueno, sí, no discuto Bueno, están los foros de seguridad. Digo, están los foros de seguridad, por ejemplo. Ordenarlo. ¿Por qué los foros, no podrían auditar las horas que son muchos millones de pesos que paga todos los años el municipio en servicio de policía adicional? Bueno, que puedan auditar cuántas o controlar, aparte, cuántas móviles de seguridad ciudadana tenemos en cada una de las 31 cuadrículas policiales. Porque hoy casi no tenemos ninguno de seguridad ciudadana. Y eso creo que es un error. Creo que es un error, y en el buen sentido lo digo, es un error no habernos dado la interpelación por la inseguridad del intendente, y es un error también haber corrido al Estado local de la prevención y la persecución del delito. El Estado local se tiene que involucrar, y hay una decisión política y hasta diría ideológica que el gobierno municipal no está tomando, que algún día va a tener que tomar. Fuiste funcionario en el gobierno de Tagliaferro, en el de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, sos concejal en Morón, dirigente de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. Para Milei, sos casta. Sí. ¿Te cabe ese término, esa etiqueta? Mira, yo dediqué mi vida al servicio público. Si yo hubiese querido hacer plata, no me hubiese dedicado a mí la actividad privada que yo tenía antes de asumir mi primera vez como funcionario, solamente trabajando los fines de semana ganaba lo mismo que como concejal. Y solamente trabajando. Es decir, para mí fue una pérdida económica involucrarme en la actividad política, pero decidí hacerlo porque tengo vocación de servicio. Yo creo en las personas de Estado. Creo en las personas que dedican su vida al servicio público y que hacen los sacrificios que implica dedicarse al servicio público. Yo no vine a la política para hacer plata. Si quiere hacer plata, el que quiera hacer plata en la política, que se vaya a la actividad privada. Entonces, en ese sentido sí creo en las personas que se dedican al Estado, creo en el Estado, pero un Estado que le dé respuesta a los vecinos, no que sea para que la política se nutra de él. Ahí no estoy de acuerdo. Y ahí sí creo que la Argentina, el sistema de la Argentina ha construido mucho de eso, que es lo que ha permitido que Milei crezca. Por eso la gente votó como votó, claramente. Sí, exacto. Eso sí. ¿A vos cómo te siente una persona como Milei? Un dirigente como Milei, ¿qué te representa? ¿Qué te significa? Mira, a mí lo que me representa es sobre todo lo que a la sociedad le representó. Evidentemente la sociedad tenía un hartazgo de la política en general y nos cabe a todos, y creo que nosotros tenemos que entender lo que la gente nos quiso decir. Entonces la gente dijo, corten con esto, basta de el conchavo, la pirotecnia verbal, empiecen a darnos una respuesta. Si Milei es la solución o no a eso, habrá que ver. Pero evidentemente hubo un mensaje de la gente para todos nosotros, tenemos que entenderlo y tenemos que ser capaces de, entendiendo ese mensaje, volver a proponer algo que quizás no coincida en todo con Milei.
sobre el rol del Estado, sobre la contundencia de algunas declaraciones, sobre cómo se tienen que hacer las políticas públicas o sobre la mirada en general. En algunas cosas no vamos a coincidir en todo, pero sí le queremos ofrecer a la gente una opción de cambio. Tenemos que ser capaces de entender lo que Milei representó en la cabeza de cada vecino que fue un domingo a poner el voto. Y eso sí es una responsabilidad nuestra. Lilita está separada, alejada de la política. Escuché hoy que se va a dedicar a su estudio jurídico, pero bueno, contraponés lo que decís con la opinión de Lilita sobre Milei. Lilita es primero es una de las pocas, yo la sigo rescatando porque es una de las pocas dirigentes políticas que al día de hoy sigue hablando de filosofía, y creo que hemos empobrecido mucho el debate y creo que hay que salir en esto. Algo que no coincido con Milei es que a veces reducir el debate a la consigna, y para mí hay que reflexionar, y en eso Lilita me parece que sigue siendo una persona que tiene mucho para aportar. Sacó su estudio jurídico, ella fue una gran abogada en su momento, tenía su estudio y lo cerró para dedicarse a la actividad pública, y además tiene Baililitas, que es su empresa de ropa para señoras mayores, que es muy buena. Y creo que hay que dar un tiempo. De acá a octubre o de acá a noviembre vamos a tener un panorama más claro en lo económico y en lo político. Creo que hay que ir transitando ese camino, saber escuchar cómo va avanzando. Ahora el gobierno de Milei tiene las herramientas, tanto el gobierno de Milei como el gobierno de Kicillof tienen las herramientas, por lo tanto ahora lo que tienen que hacer es los dos gobernar, igual que el intendente. Y en función de eso, ver si lo que le ofrecen a la sociedad es lo que alcanza o no, y la propia gente y los vecinos en la elección de medio término dirá si está de acuerdo con el camino que se eligió. Francisco, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Norma, nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene. ¿Me vas a volver a felicitar? Felicitaciones a todos los hinchas de los Andes por el logro obtenido el fin de semana. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo. En 7 días estamos acá nuevamente. Chau.